Mi nombre es Javier Moreira. Este es el segundo examen del segundo periodo para la materia de autotrónica. El experimento que escogí es un motor eléctrico de inducción y vamos a entender cómo es que funciona y cuáles son los principios y fenómenos que ocurren en él para obtener como resultado el fenómeno de movimiento en la bobina. Pero primero vamos a la construcción del modelo. Los materiales que utilicé son alambre de cobre, cable, un imán de parlante, frascos de vidrio, necesitamos 2, una batería de 6 voltios y 2 clips. Lo primero que tenemos que hacer es doblar los clips de manera que nos funcionen como ejes para el rotor bobina. Los doblamos de esta forma. Repetimos este proceso en ambos clips. Luego los vamos a sujetar por la parte abierta de uno de los frascos de esta manera. Podemos utilizar tape o algún pegamento para fijar los clips. Es importante procurar que queden a un nivel similar para procurar que el rotor gire lo más estable posible. Ahora, para fabricar la bobina rotor, vamos a utilizar el alambre de cobre, lo vamos a estirar completamente. Con el alambre completamente estirado, procedemos a enrollarlo alrededor de la circunferencia de un palo de escoba. Dejamos un extremo para uno de los ejes y lo enrollamos alrededor de unas 10 espiras. Luego vamos a sacar el embobinado del palo de escoba y le vamos a dar esta forma. Tenemos que tratar de que esté lo más centrado posible. En sus ejes podemos observar que se retiró el esmalte por uno de los lados y esto va a aplicar para ambos ejes. Ahora conectamos los cables por uno de sus extremos a la batería y por el otro extremo a ambos terminales de los soportes de la bobina. Luego en el otro frasco colocamos el imán de parlante y posteriormente vamos a colocar la bobina en los soportes. De esta manera completamos el circuito y procedemos a reducir la distancia entre ambos campos magnéticos. Como podemos observar, la bobina tiende a girar. Tomamos una lectura de amperaje y podemos observar que cuando la bobina gira tenemos una lectura de aproximadamente unos 2.5 amperios.
Cuando la bobina se mantiene estática, o sea, sin movimiento, podemos observar que el flujo de corriente en un principio se eleva y luego se mantiene en cero. Esto ocurre por el fenómeno de saturación magnética. Al medir la tensión del circuito, podemos observar que hay una caída de voltaje de aproximadamente 0.5 a 0.7 voltios. Cuando medimos la resistencia de la bobina, podemos ver que tiene una resistencia de aproximadamente 0.5 ohmios. Para entender lo que está ocurriendo, observemos la siguiente imagen. Se puede observar gráficamente cómo se desarrolla el campo electromagnético alrededor de la bobina. En esta otra imagen podemos observar la dirección de las líneas de campo y cómo estas a su vez desarrollan polos sur y norte en la bobina. De esta manera, al observar la bobina desde su vista lateral, entendemos la orientación de los polos. De esta manera, al ponerlo a interactuar con el imán del parlante, obtenemos un efecto de atracción y repulsión cíclico de la bobina sobre el campo magnético del imán del parlante. Recordemos que retiramos el esmalte de la bobina tan solo por un lado de ambas terminales. Esto provoca un efecto de interrupción en el flujo de corriente eléctrica que corre a través de esta, lo que a su vez provoca un campo magnético variable, intermitente, o sea, se prende y se apaga en cada ciclo que esta da. Cuando la bobina tiende a finalizar el ciclo de giro gracias a la inercia de su movimiento, de inmediato se activa de nuevo el flujo de corriente y también el campo electromagnético, volviendo a buscarla por las posiciones de repulsión y atracción y repitiendo el ciclo una y otra vez. Este es un ejemplo claro de cómo funcionan los motores eléctricos hoy en día. Esto se da gracias al fenómeno llamado inducción electromagnética, descubierto por Michael Faraday en una serie de experimentos basados en los descubrimientos de Ørsted, quien descubrió inicialmente que cuando hay flujo de corriente a través de un conductor, este genera un campo electromagnético a través de él. Al crear una bobina, lo que hacemos es incrementar la potencia de este campo electromagnético. Al haber interacción con el campo magnético del parlante, podemos obtener el fenómeno de inducción, en donde la bobina y su campo magnético se ven influenciados y afectados por el campo magnético del imán de parlante.